Seguimos con nuestros invitados y es el turno de presentar al Contador Público Nacional, Carlos Zapata, diputado provincial por Salta. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Mónica. Muy agradecido yo de poder participar en su programa. La verdad que nos interesa sobremanera saber cómo se va a ir preparando la legislatura para tratar el presupuesto, teniendo en cuenta que a nivel nacional en los próximos días esto se haría realidad y no una situación particular con la pandemia, teniendo en cuenta que hemos tenido prórrogas de presupuestos tanto a nivel nacional como provincial. ¿Cómo se pueden hacer los guarismos y las previsiones de un presupuesto donde cada día el dólar, diputado, toca su pico más alto, hoy a 183 pesos? Bien, es muy buena la pregunta que usted hace. Un presupuesto necesariamente es una predicción, una proyección de una situación actual con miras hacia el futuro. Y el fin de un presupuesto no es ser exacto, o sea que las predicciones, las proyecciones coincidan con los hechos que se sucedan o con las situaciones que plantee la economía en el futuro. El presupuesto en sí mismo constituye un plan de acción y para elaborar un plan se requiere, primero, establecer una hipótesis básica para la elaboración del plan. En este caso, las hipótesis están dadas por las estimaciones o la fijación de la expectativa en cuanto a las variables macroeconómicas. Déficit fiscal, la nación prevé un 4,5%, un crecimiento del Producto Bruto de un poco más del 5%, la cotización del dólar promedio, que es el dólar oficial, de 102 puntos y una inflación del 29%. Estas cifras, en los momentos que estamos viviendo, donde hay agitación en el mercado, nos hacen presumir de que probablemente no se den así en la realidad, que no sean esas las cifras que se den en la realidad, pero usted necesita elaborar una hipótesis a fin de trazar un plan. Una vez fijada la hipótesis, cuando va a planificar, se fija el objetivo. En base a este contexto que nosotros esperamos, ¿hasta dónde podemos llegar? Se estiman los recursos en base a la estimación de la variable macroeconómica, como ser la inflación y a su vez el crecimiento del Producto Bruto, y ahí se obtiene, junto con los gastos necesarios y reales que se pueden predecir, porque se tiene idea de la magnitud del gasto, porque en la provincia particularmente el gasto corriente es lo que se lleva la mayor parte del presupuesto, y de ahí surgirán las diferencias, que serán las necesidades de financiamiento o los excesos sobre los ingresos, sobre los egresos, lo que dará posibilidad de elaborar un plan de obras públicas. Más o menos ese es, muy brevemente, el mecanismo de fijación de estrategias pautas, pero la fijación del gasto, o sea, la orientación del gasto, si es salud, seguridad, educación, eso sí corresponde a la política que ha decidido quién gobierna la provincia, ha de distinguir su gestión. Es decir, se va a concentrar o se va a reforzar de manera significativa la inversión en salud, en educación. Bueno, eso surge del presupuesto, que tiene un anexo que es mucho más voluminoso que la parte de los guarismos, que se refiere a los objetivos y metas que se plantea la gestión para el año siguiente. Esto, para que se den una idea, tendrá unas 50 páginas la parte dispositiva de la ley más los cuadros, pero tiene casi 600 páginas los establecimientos de objetivos y metas por las unidades de organización. Entonces, entre la orientación del gasto más los objetivos y metas, usted va a determinar cuál es la política que ha decidido seguir el gobierno. Y bien explicada, seguramente va a concitar o va a recurrir o va a reunir el consenso de la sociedad, lo que facilita mucho la gestión. Ahora, ¿cómo se hace justamente para hacer previsiones con lo que yo le decía, ¿no? Con un dólar que no para y donde los créditos y las contrataciones se mueven indudablemente con esta variable del dólar? Mire, lo que está teniendo la variación que realmente trae alarma es el dólar que le llaman blue, el dólar que se negocia fuera del mercado oficial de cambio, que evidentemente tiene un alto componente de expectativas del rechazo a la moneda propia, la búsqueda de un refugio para mantener el valor de los ahorros, y eso genera una demanda
del activo, que es un activo financiero. El dólar para nosotros es un refugio de valor. Entonces eso va disparando la cotización. Va a pasar un poco de tiempo antes que esta gran brecha se traslade al sistema de precios y de forma tal de que se transforme en una presión inflacionaria, o sea que van a aumentar los precios. El hecho de que exista esta incertidumbre no impide, no es un obstáculo para la confección de un presupuesto. Como le dije anteriormente, un presupuesto no es una apuesta a la exactitud. Desde el punto de vista de la cuenta pública, el presupuesto es un plan de gobierno, una asignación de prioridades y establecimiento del concepto de los gastos y con qué se va a financiar. El proceso inflacionario tiene una particularidad que es la alteración de los precios relativos, pero así como aumentarán los costos, también aumentarán los ingresos. Acá voy a disentir con usted, contador. Reactivación. Disculpe, pero voy a disentir con usted. Usted dice que con el tiempo se va a ver el incremento de precios. Esto lo vemos día a día, sí, en los medicamentos, en las góndolas de los supermercados, en todos los rubros. Es indudable que los precios están subiendo a horas, sí, nada más. Sí. La tasa y la evolución de la inflación durante el presente ejercicio llegará a un 20%. La brecha que usted tiene es de un 140%. Porque yo digo que va a pasar un tiempo, 30, 60, 90 días, esa diferencia del 140 puntos sobre la diferencia o la brecha cambiaria, eso es lo que se va a trasladar a precio y va a ser el umbral de una hiperinflación. Lo que usted está viendo es la evolución natural en un mercado que tiene muchos controles, deprimido por la inactividad, por la pandemia, pero la presión que tiene la emisión monetaria, la tenencia del dinero en las manos del público que quiere deshacérselo, eso genera los incrementos de precios. Y la presión va a ser creciente día a día, porque no existe una política monetaria para retirar ese dinero de la plaza y no actúe como una presión demandante que lleve a incrementar los precios. Conocedor de las variables. Esto se puede convalidar, ¿eh? Conocedor de las variables económicas, ¿cree que es adecuado el rumbo que ha tomado el gobierno en materia económica? Mire, no tenemos mucho margen para conocer un rumbo. Al principio, creo que fueron relativamente acertadas las medidas que ha tomado el gobierno nacional en el hecho de tratar de que no falte comida en la mesa de los argentinos y el parate de la actividad no resientan en la forma de vivir, la forma de alimentarse o el acceso a servicios básicos. Pero los argentinos tenemos un mal. Somos muy enamorados de las medidas de emergencia, de las cuestiones que debieran ser temporarias y son medidas que se toman y se dictan para ganar tiempo hasta trazar un plan que realmente tenga sustentabilidad en el tiempo. Le fue bien al principio con la IFE, liberando dinero, dándole a la maquinita, como le dicen, y se han enamorado de esa situación y han dejado pasar mucho tiempo antes de planificar un plan que sea conocido por el público, que despierte la adhesión y que que muestre un rumbo claro para la reactivación de la economía. Acá nos enamoramos mucho de las medidas de coyuntura, pero lamentablemente se demora mucho en hacer un plan a mediano y largo plazo. Indudablemente la pandemia nos ha cambiado y ha modificado la dinámica de la Cámara de Diputados, ya siendo online. Hasta este mismo programa cambia su ritmo con las interrupciones y demás por el uso de tecnología. ¿Qué diferencia nota de esta Cámara de Diputados que la vemos, la que lo seguimos, con temas que no son al quehacer de la vida cotidiana, donde los diputados se pasan horas hablando de una temática que ni siquiera le importa a la gente? Lamentablemente sucede de que la política va por un camino y las necesidades, las expectativas del público van por otro. El hecho de las sesiones virtuales un poco ha alejado a todos los diputados del problema diario. Es muy diferente el calor de una sesión, el intercambio directo y personal que uno puede tener con diputados de la bancada oficialista, opositores, con los mismos compañeros de bloque, que estar sesionando a través de los medios tecnológicos y como usted dice, se cae la señal, se vuelve a recuperar. El diálogo primero
es muy difícil que exista, porque si usted está utilizando Zoom y quiere utilizar el Internet para el WhatsApp, por ahí puede llegar a tener problemas. Hemos hablado, o se habló al principio de esta modalidad de sesionar, de que los temas a tratar tendrían que ver con cuestiones reales, urgentes, presentes, relativas a la pandemia, medidas de otorgamiento, por ejemplo, de las emergencias, medidas sanitarias, o a partir del mes de abril empezamos a hablar de varios diputados de lo que sería el día después. Lamentablemente, en el camino empiezan a aparecer algunos proyectos, como declarar el 3 de junio el Día del Inmigrante, cuando ya hay un Día Nacional del Inmigrante, ya hay una ley nacional, proyectos que por ahí tienen valor, pero no hacen a la vida o el momento que estamos viviendo, como declarar de interés el omnipuerto, que se va cargando la agenda legislativa con temas que no hacen a la necesidad real y presente, y el debate se degrada mucho. Y mucho tiene que ver por ahí, en algunos casos, en el hecho que llegan a la banca de diputados fruto de la existencia de las PASO, diputados que no tienen una adecuada preparación, no les digo que en la vida política, sino en conocimientos básicos de derecho constitucional y cuáles son las facultades y el orden de relación de las leyes. Espero que próximamente el presupuesto tratemos de hacer una sesión presencial, porque tenga un amplio debate, se puede pasar a cuarto intermedio y seguir debatiendo, porque todos los bloques tienen que expresar su opinión. El tratamiento en comisión debe tener la extensión suficiente para poder revisar todo y cada uno de los aspectos que cubre el presupuesto, todas las áreas, para que los diputados, de acuerdo a su inclinación, puedan opinar y proponer alguna reasignación de recursos, fortaleciendo algunos lugares donde se cree que es más necesario. Lamentablemente la pandemia no solo ha degradado nuestro nivel de vida, sino también el debate legislativo. Diputado, usted es parte de Ahora Patria, un partido político que tiene como figura más preponderante a Alfredo Olmedo. ¿Dónde está Alfredo Olmedo? ¿Cuál es su rol opositor? ¿Por qué aparece solo en épocas de elecciones y después deja libre albedrío a sus dirigentes o a aquellos legisladores que como usted lo han apoyado? Mire, de ninguna manera Alfredo Olmedo abandona la escena política. Alfredo no lo vemos por ningún lado, ¿no? Alfredo Olmedo está en La Rioja, donde tiene el asiento de su explotación en materia de olivicultura. Ha ampliado la explotación, ha mejorado la condición de productividad del campo, y si las cosas le van como lo tiene planeado, va a ser el mayor productor individual de oliva del mundo. Él no desembocó en la escena política porque hubo un ganador de las elecciones, Gustavo Sáenz. La presencia de Alfredo Olmedo para tratar de hacer algún discurso a ese nivel que era candidato puede llegar a enrarecer el clima político en un momento en que no hace falta que eso ocurra. El debate legislativo es diferente. Que aparezca un líder político a cuestionar o a manifestar su desacuerdo con las medidas puede ser un obstáculo que dificulte el adecuado desempeño y, por supuesto, la opinión pública que pueda volcarse en contra del gobierno. Él perdió las elecciones, asume que debe gobernar Gustavo Sáenz. Este año no es un año político. Según Alfredo Olmedo, él debe dejar gobernar a Gustavo Sáenz, y nosotros, los legisladores electos por el partido, cumplimos nuestro rol dentro de lo que significa ser un diputado enrolado en la oposición política, pero siempre con responsabilidad, marcando errores, pero aportando también ideas para mejorar. Muy cortito ya para terminar, ¿fueron convocados a la mesa de diálogo político que se inició en el Senado de la provincia? Sí, asistió por nuestro partido, nuestro apoderado, el doctor Roque Cornejo, donde se planteó, digamos, la visión que tenemos nosotros como partido político en cuanto a los mecanismos de empoderar ciudadanos electos. Las PASO las consideramos algo que entorpece y que enrarece la calidad de los candidatos, porque no son los afiliados de los partidos políticos los que designan, eligen sus candidatos, sino la comunidad toda, que difícilmente tenga una visión clara de lo que es la Carta Orgánica o los principios de organización, además del tema de la doble candidatura que también se discutió. Y a nosotros nos preocupa mucho el transfugismo legislativo,
Nosotros lo vemos como una verdadera estafa al ciudadano que ha votado una fuerza política para empoderar a una persona en representación de esa fuerza política y después se traslada él con la banca a otra fuerza política tocando normalmente de oposición a oficialismo. Eso tiene que ser revisado y atender a lo que sucede en el derecho comparado. Diputado Carlos Zapata, como siempre, gracias por su tiempo. El agradecido soy yo, Mónica. Muchísimas gracias a usted. Tiempo de pausa también por aquí. Ya volvemos.